¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a fondo. Ya puede comenzar a escribirse una novela que se llame El amor en tiempos del coronavirus. Un asunto de salud pública internacional que debe merecer nuestra atención porque no es menor la consecuencia que esto puede acarrear para el crecimiento económico del mundo y por supuesto para la economía mexicana. Bienvenidos aquí a fondo. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, mucho gusto. Gusto en verte. Muchas gracias. Humberto, muchas gracias. Un placer, gracias. Al contrario, muchas gracias. Eduardo, Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas por Bueno, la allí invitación. me dejaré guiar con mucha humildad por ustedes, que son quienes saben a la perfección las consecuencias del coronavirus. Y en primero, valdría la pena decir que ha habido pandemias en muchas épocas de la humanidad, ¿no? Y que no sé hasta qué punto sí es cierto que de vez en vez la Tierra requiere de una depuración de seres humanos para poder atender y seguir creciendo. Así es, hace un siglo la gripe española mató más que los de la Primera Guerra Mundial. Y en México también hubo miles que murieron, simplemente en la ciudad como unos 12,000 en ese entonces, 1918. mucho. 1918, no, bueno. Claro, bueno, y hay que recordar las enormes pandemias de la Edad Media, la famosa peste negra. La peste, claro. La peste negra, 50 ¿verdad? millones. Y bueno, la fiebre bubónica, y no me digas de la tifoidea, tal cual, cuando eran problemáticas relativamente, bueno, sencillas de reparar, si hubieran tenido capacidad higiénica, ¿verdad? Porque sabemos a partir del siglo XIX que pues la transmisión de todo este tipo de patógenos muchas veces tiene que ver con las condiciones higiénicas prevalecientes en la zona. Y hoy día podemos decir también que en alguna medida las deficiencias higiénicas han provocado este nuevo brote, que todavía no podremos decir que es pandemia. Mauricio, pero ya, como tú bien lo señalabas antes de entrar al aire, pero ya la Organización Mundial de la Salud como que ya se coloca a decir que vendría la declaratoria correspondiente, ¿no? Sí, ayer escuchamos precisamente el secretario de Seguridad que decía que ya podríamos estar encaminados a una pandemia. Ahora, el problema sí puede ser en la ciudadanía una alerta, pero también en la política de los gobiernos, en donde atiendan los protocolos establecidos a través del Reglamento Sanitario Internacional, que desde 2005 la idea de crear este reglamento es que todos pues se alineen a cuando existe una contingencia de esta naturaleza. O sea, la política pública en materia de salud tiene que enfocarse en la administración de tener todas las condiciones para prevenir, en su caso, pues casos en los cuales obviamente se puedan dar en el mundo, ¿no? Es frenar en esta característica, lejos de alarmar, que sí también escuchar a la ciudadanía de China, eso se convierte en una pandemia. Decían muchos en los hospitales en México que habían llegado ya muchos con la idea de que estuvo junto a mí alguien que estornudó y vengo que creo que tengo, porque tengo temperatura, ¿no? Claro, Entonces claro, eso claro. puede desatar en la ciudadanía, pues contagiar esta circunstancia, que ya hablando de algo ya más serio, masivamente, pues imaginemos que de 50 casos que llegan al hospital, solamente uno sea coronavirus. Eso se podría también dimensionar en un problema, porque a lo mejor los casos en los cuales sí sea coronavirus los puedan atender ahorita las instituciones de salud, pero si llegan 50 falsos, más uno que Claro, pueda ser, claro, por entonces supuesto. en lo que yo descarto los falsos, pues Claro. el verdadero se me puede ir de las manos, ¿no? Yo, doctor. Sí. Mire, en este momento a mí me gustaría repetir más bien unas frases que utiliza doctor en jefe para esta enfermedad, se llama Zhong Nanshan. Dice que la mejor forma para prevenir es detectarlo lo antes posible y al mismo tiempo, una vez detectado, se pone a aislarse. De esa manera, para evitar el contagio a los demás y para protegerse solo también. Ahora surgen, como siempre han surgido en este tipo de circunstancias, las versiones catastrofistas, ¿no?
o las versiones de conspiración. Conspirativa. Y entonces, por ejemplo, yo ayer estaba revisando y había un video en YouTube circulando diciendo que este es un patente del hombre que incluso tiene su registro correspondiente en la Unión Americana y que había sido del SARS modificado para hacerlo más letal. Y por el otro lado dicen que fue intencionalmente plantado en China para hacerle daño económico a la segunda economía en el mundo y tratar de evitar que siga de malcriado en su trato con la Unión Americana, ¿no? ¿Esto se puede dar cabida a este tipo de versiones catastrofistas, conspiracionistas o de arquitectura viral? Pero por supuesto que sí. La teoría de la conspiración es fabulosa para explicar todo aquello que nos causa cierto escozor. Definitivamente hay quien dice que esto es un virus de diseño, un virus que además fue modificado específicamente para generar este tipo de patología y que en un momento dado pudiera afectar económicamente como está sucediendo, ¿verdad? Pero también hay otra versión muy interesante que dice que este virus no es más que, no es una infección, es una colonización. El coronavirus está colonizando al ser humano y muy probablemente genere mutaciones en los seres humanos y nos haga ahora Homo sapiens coranensis. No, de Digo, veras. hay de todo tipo, ¿verdad? Finalmente puede llegar a este tipo. Lo que sí es una realidad es que hoy día todavía no identificamos claramente ni cuál fue el origen, ni cómo se transmite verdaderamente. Porque si fue de consumir algún alimento, ¿cómo es que finalmente se convirtió en un problema de tipo pulmonar? Y hoy día, ¿cómo se está transmitiendo de persona a persona? A través de los alimentos o inclusive de superficies contaminadas. Entonces ahí es donde entra el problema de los protocolos de protección y de prevención, ¿no? Y aquí yo diría que especular si es una cuestión política, económica, por el mercado global que tenemos, pues queda casi de sobra en ese sentido. Más bien ahorita lo que sí tendríamos que ver es sí al paciente cero para ver la vacuna, que es lo necesario. Y otra circunstancia es que tenemos mercados globales, donde no solamente es el tránsito de persona de un país a otro. Ya no es China, ya es Alemania, ya es Italia, ya es España, donde tenemos este tipo de brote, donde sabemos que día a día estamos intercambiando en 1000 cosas globalmente, económicamente, y que obviamente nos tenemos que preparar porque ya el coronavirus está en el ser humano. Entonces, yo creo que ahorita la preocupación de los gobiernos es implementar en los sistemas de salud cuestiones que puedan prevenir. Ya no es a mí no me puede pasar, no es como el ciudadano cuando dice a mí no me puede pasar que me contagie de VIH o una enfermedad. A ver, te puede pasar porque está pasando. Entonces, ¿qué vas a tomar en cartas de política de salud para que tú contrarrestes en dado momento que llega al país? En nuestro país, hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente que haya un contagio, que haya una verificación de un caso. Pero tampoco vamos a decir que no pueda llegar o que no esté y no lo han detectado. Porque sí, también hubo si recordamos ahorita en meses pasados, estaba la H1N1, murieron muchas personas de H1N1, que eso nos lo están diciendo. Sí, y ahora, ¿cuántos de H1N1 pudo haber sido coronavirus? Eso no tampoco tenemos la certeza de eso, ¿no? También en la Unión Americana, en la Unión Americana se está diciendo que ha habido una cantidad de muertos y de enfermos muy importante, ¿no? De influenza, y que nadie ha notado por el asunto del coronavirus cuánto ha avanzado esa vertiente, digamos, de virus. Sí, también se dice que es una cortina de humo para esconder los muertos de influenza que ha habido en otros países, incluido México. Entonces, se dice que es para distraer la atención y todas estas teorías conspiracionistas y cortinas de humo, a final de cuentas, no ayudan porque a final de cuentas le quitan la responsabilidad a los gobiernos de las enfermedades que no se están atendiendo. Entonces es muy fácil echarle la culpa hasta a los extraterrestres, Claro. que vino un meteorito, ¿no? que trajo un virus extraterrestre y que esa es la culpa, ¿no? de todo. Y entonces eso no nos ayuda en nada para enfrentar los problemas, ¿no? Ya que lo mencionaste al principio, en algún momento de tu participación, ¿le concedes al actual gobierno federal mexicano la capacidad para atender de inmediato? No, ninguna.
basta oír lo que dijo el director de epidemiología, que estaban preparados, entre las cosas que dice, tenemos una reserva de 12,000 tapabocas. Dijo 12,000. Sí, 12,000. No se habrá equivocado y quiso decir 120 millones. Favor, ¿no? O sea, 12,000. 12,000, dijo. No te sirve ni para Gustavo Amadero, pues. No hay vacunas, no hay camas, no hay equipo para atender las emergencias respiratorias. Pero si no hay camas para poder atender a los enfermos de cualquier otro padecimiento, que están en los pasillos del Seguro Social, lamentable, gran institución, por cierto, desde luego, pero están los enfermos ahí esperando turno para utilizar la sala de operación, en los pasillos, quejándose en los pasillos, están sobresaturados, están rebasadas las autoridades en materia de salud en el país, y lo estaban desde Enrique Peña Nieto y desde antes, incluso desde Felipe Calderón y desde antes. Es histórico. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos para que vayamos adentrando a cuál puede ser la consecuencia de nos guste o no nos guste, va a llegar el primer caso a México y esto va a exigir una actitud y una respuesta de las autoridades. Regresamos. Consecuencias del coronavirus en China y el mundo. Déjame, antes de abordar el tema, doctor Humberto, me da la impresión de que tú sí crees que el actual gobierno federal mexicano tiene capacidades de respuesta. Fíjate que a lo mejor soy demasiado optimista, pero perteneciendo al gremio médico, yo estoy seguro de que tenemos capacidad de responder adecuadamente con base en los protocolos establecidos para el efecto. De principio. En efecto, no sabría exactamente cuál es la situación hoy día de las grandes instituciones responsables del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para detectar oportunamente los casos, o de los institutos nacionales para resolver, no sé, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, etcétera. A lo mejor pueden hasta un cierto límite, pero ya lo vivimos en el 2009. Ya lo vivimos en el 2009, por más que se intentó y por más que hubo la cooperación de las áreas privadas, no fue posible responder ante la situación terrible que se presentaba de una emergencia sanitaria. Hoy creo que 20, 40, 100, 500, 1,000 casos probablemente podemos manejarlos. Pero si ya tenemos 1,000 casos, no sé a dónde, a partir de ese momento, a dónde podríamos desencadenar. ¿Ve lo que pasa en Italia? No, bueno, eso desplomó los mercados de una manera generosa por lo de Corea del Sur e Italia, ¿no? Que suspendieron prácticamente todo de un jalón con el propósito de tratar de evitar más contagios. Y no es el segundo país en contagios, es el tercero. Así es. Es más el cuarto, porque está primero Japón, después está Corea del Sur, después está Italia y primero, por supuesto, China. Y recuerda Vietnam. En Vietnam también hubo un brote importante. Tenemos ahí aproximadamente unos 800 infectados confirmados en Vietnam. Doctor Liu, ¿tu punto de vista? Mire, yo digo que la situación en este momento, el punto central, o sea, más bien el punto de ojo de huracán, no está en China, sino más bien en otros países. Es decir, en China prácticamente hasta este momento se ha controlado la solución, o sea, más bien la situación se encuentra controlada, ¿no? Hasta el día 24, número de nuevos registrados fuera de epicentro son 9 casos, solamente 9 casos, el primero. Segundo, número de recuperados ya superaron el número de enfermos nuevos. Es decir, si sacamos un promedio de 21 a 24, esos 4 días, esa cifra, esa diferencia es 1,680 y tanto. O sea, número de recuperados supera número de registros nuevos. Entonces, con esa velocidad, para acabar el inventario que existe ahorita, cercando como 50,000.
necesitaría como 28, 29 días. Es decir, hasta 23 o 24 de marzo, China probablemente ya está de cero casos de existencia. Ahora, por eso, ojo de huracán no está en China, sino más bien, de hecho, los mercados, tanto mercado valor, mercado de divisas, hasta los precios de commodities, rescindieron esto es a partir de viernes pasado, más bien lunes pasado, ese ayer. Rescindieron más todavía por la expansión a los países tal como mencionábamos, Corea del Sur, Japón, Italia, hasta Irán. Es más grave la situación en este momento. O sea, los mercados internacionales, más bien, lo que rescindieron no es la de China, Sí, sino no, es por lo de supuesto. otros países. Las consecuencias en líneas aéreas, el Así costo para líneas aéreas, para empresas maquiladoras, porque finalmente China es la fábrica del mundo, la industria aeroespacial, la industria, la propia industria farmacéutica, los hospitales, o sea, todas las firmas que pueden estar ubicadas como pérdidas o como posibles perdedoras a raíz de una crisis de salud de esta naturaleza, han perdido valor de manera muy importante, ¿no? Y se habló de que en el primer día, el pasado lunes, hubo un ajuste cercano a los 450,000 millones de dólares, nada más de lo que es la diferencia en baja de cotización de las acciones que más perdieron en los mercados. Perdió el petróleo porque a un menor crecimiento, menos petróleo, ganó el oro, se fortalece el dólar, pierden los mercados. O sea, hay un movimiento de dinero impresionante porque ahora todo se mueve a través de una tecla de la computadora y eso hace que el dinero cambie de posición o cambie de residencia, si es que puede pensarse en una residencia. ¿Qué consecuencias le ven, más allá de lo que hemos mencionado, en la población o en nuestras economías? Bueno, en economía hay que tomar en cuenta que salió publicado el PEF, el Programa de Egresos de la Federación. En ese programa de egresos de la Federación viene sí un fondo para catástrofe, ¿no? En dado de una epidemia, pero no de la magnitud que si pudiese darse, le pegarían al presupuesto de egresos planificado o planeado, programado para este ejercicio fiscal. Entonces eso sí tiene que ver porque algo que decías muy cierto, viene toda una contingencia donde tengo que ocupar un recurso y aparte traigo atrás enfermos de crónico-degenerativos terminales en los cuales tengo que seguir atendiendo medicamento, hay un desabasto en medicinas, o sea, no es que separa lo demás, o sea, es sumo a esto un recurso más. ¿Y a dónde le voy a quitar a ese recurso? ¿O cómo le voy a subsanar ese recurso? Porque, en fin, se van las instituciones y va a haber una merma de ese recurso. Claro. Eso es lo que es preocupante. O sea, voy a prevenir, sí, pues necesito ocupar recursos. ¿De dónde los voy a tomar? ¿Cómo los voy a tomar? Porque entonces ya no únicamente va a haber por el desabasto de aquellos padecimientos que no están siendo atendidos y que va a causar muerte en esos pacientes, sino los que vengan contagiados del coronavirus. Entonces, económicamente es una bomba que puede estallar dentro del país, ¿no? Porque además no solamente requieres de presupuesto o reacomodo del presupuesto, sino también tienes una menor actividad económica derivado de un problema de salud, ¿eh? Claro. Porque si llegas a establecer cuarentenas, se paga la economía. Claro. Y una economía que ya está con menos 0.1% al final del 2019 podría tener, Enrique, una consecuencia mayor. Sí, porque va más allá de México, ¿no? De entrada, pues ya la economía mundial sufrió un proceso de desaceleración. En el caso de China se hablaba que iba a ser de 6%, pero obviamente no van a llegar siquiera al 6%, van a quedar en el 5% o quizás menos. Sí, exactamente. Se habla que para la economía mundial puede costar el coronavirus 280,000 millones de dólares. Se habla de que puede haber o sea, la economía mundial había estado creciendo 43 trimestres continuos. Exactamente, que podría interrumpir. Y seguramente este primer trimestre va a ser recesivo. Entonces, evidentemente, si se desacelera más la economía mundial, pues obviamente le pega a todas las economías del mundo, incluyendo México por la cuestión del petróleo, que ya el gobierno pagó seguros por $49 el barril ya cayó a 44, ¿no? Y no se sabe cuánto más pueda caer. Entonces hay una reducción ya de los ingresos públicos, todos los recientes recortes que se han hecho a programas de salud, ¿no? Sí, van a pegar, claro. Es una manera disimulada de que ya sabe el gobierno que no va a cumplir con sus objetivos de ingresos.
Entonces ya disimuladamente está recortando, porque no va a cumplir con su objetivo de 1%, no, 2%, ¿no? Más bien los pronósticos eran de 1, el del gobierno era de 2, pero ya va bajando, ¿no? Si ahorita estamos en febrero y ya hablan de 0.5, ¿no? ¿Cómo vamos a, para cuando lleguemos a diciembre, pues vamos a estar en menos 0.5, ¿no? O sea, la verdad la situación es dramática, ¿eh? O sea, evidentemente, pues se trata de moderar, matizar, no generar alarma, en fin, pero pues si llegara el coronavirus, el mismo subsecretario de Salud ha dicho, ¿no?, que en cuestión de semanas iba a llegar el coronavirus, lo dijo López-Gatell. López-Gatell. Sí, lo dijo. Entonces, está bien que lo diga y cómo estamos preparados para eso. Pues vale la pena que lo mencionara, ¿no, Humberto? Saber cómo estamos, qué es lo que va a hacer el gobierno. Fíjate que ahí es donde tenemos el componente primordial. De principio sí podemos identificar, sí podemos, como nación me refiero, ¿no?, identificar los casos, tratar de resolverlos, en un momento dado hasta esperar una solución temporal de que disminuya la epidemia o el brote más bien. Pero llega un momento en que la masa crítica va a superar significativamente las capacidades hospitalarias y de servicios en el país. Imagínate en esta zona metropolitana que efectivamente caigamos en una cuarentena, que no podamos salir a trabajar y entonces la mitad de la población se queda en su casa. ¿Qué le va a pasar a la economía? Vamos a caer en una terrible situación. Sí. Porque además tampoco va a haber posibilidades de resolver su situación de salud. Ya que lo mencionas, en el próximo bloque vamos a hablar precisamente del asunto que refiere a la necesidad de atender las causas o las consecuencias que va a traer este problema de salud, el problema que va a tener este problema de salud en nuestro aparato productivo, porque también partimos de un caso muy interesante de lo que está sucediendo en China, donde nada más hay 30 millones de pymes, 30 millones de pequeñas y medianas empresas. Le doy un dato de comparación. En México, entre pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, hay menos de 4.150.000. En China, solamente pymes, hay 30 millones que se debaten entre la vida y la muerte, porque no pueden parar más de una semana, porque el flujo financiero de la empresa no da para esos excesos. Regresamos. Bien, ¿cómo está afectando el coronavirus a los sistemas productivos? China es la fábrica del mundo, por ejemplo, para hablar de un ecosistema económico productivo que tiene un gran impacto a nivel internacional, como es la producción de automóviles, de vehículos. Por ejemplo, la Volkswagen tiene el 40% de sus plantas establecidas en China. La Toyota y la Honda tienen 15 y 12%, según datos que proporcionaba la prensa norteamericana. En el caso de las firmas automotrices coreanas, estamos hablando de que, según estos datos de la prensa estadounidense, el 29% de sus unidades productivas estaban precisamente en China. Pero si pasamos a la industria de autopartes, la cosa se complica mucho, porque prácticamente pues todo o gran parte de la autoparte que se produce de una cantidad impresionante de modelos y de marcas se produce en China, y de allá se dirigen a distintos territorios para formar parte de otras piezas que después se exportan y después se tienen que volver a importar y después otra vez se exportan, pasan varias veces la frontera. Y ya hay en casos de empresas mexicanas maquiladoras en el norte de la frontera que dicen que empiezan a fallar los flujos de mercancías y de partes de China, porque no fue tan sencillo hacerlas llegar a los aviones o a los barcos, en sustitución a los barcos, por el asunto de la salud, el problema de salud pública en China. Y esto es tan solo una industria. Por ahí pasaron unos memes donde alguien que le gusta romper esas bolitas de
plástico donde se envuelven los productos para evitar que se vean alguien decía, nomás les recuerdo que el aire es chino. ¿Va a tener consecuencias importantes, doctor? Por supuesto que sí. Mire, quisiera compartir unas cifras con ustedes, con todos televidentes además, ¿no? Recordamos el brote de SARS en China en 2003. En ese año cayó a partir de marzo. En abril llegó su mayor intensidad. Entonces, la afectación sobre la economía en China cae sobre justamente en segundo trimestre. Es decir, si comparamos cifras entre el primer trimestre y segundo trimestre de ese año, la diferencia es 2 puntos porcentuales. Es decir, por un semestre cayó 2 puntos porcentuales. Afortunadamente, a partir de mayo ya desapareció ese virus de SARS. Entonces la economía china recuperó nuevamente. Entonces lo utilizo para una referencia para este caso. ¿Cómo estamos? Es decir, ese virus inició a final de enero. Empezó su fuerte a partir final de febrero, enero y marzo, febrero incluso, ¿no? Entonces, el pronóstico optimista dice que va a terminar, podría terminar al final de febrero. Difícil, ya vemos. Entonces, probablemente marzo también, como la cifra que mencioné hace rato, es decir, probablemente hasta el 23 o 24 de marzo terminaría todo el inventario en China. Entonces, la afectación va a ser 2 meses. 2 meses quiere decir, aplicamos el ejemplo de 2003, es 4 puntos porcentuales. Ese es el escenario más probable. 4 puntos porcentuales quiere decir 1 punto porcentual el año. Es decir, originalmente todo pronosticaba la economía china que le sería como 6%. Entonces, ahora sería 5%. Ahora, es el caso de China. ¿Cuál es el impacto sobre el resto del mundo? China, a partir de 2002 o 2003, ha contribuido, su crecimiento ha contribuido alrededor de como 30% al crecimiento económico mundial. Es decir, 1 punto porcentual quiere decir 0.2, 0.3 puntos porcentuales a la baja a la economía global. Ahora, regresamos al caso de México. Claro que no existe para mí, no creo que exista un impacto directo. Sin embargo, existe, como comentaba Eduardo, un impacto indirecto, es decir, a través de las cadenas. Sí. Es decir, México anualmente importa como 80,000 millones de dólares de productos chinos. De esos 80,000 millones, 90%, más del 90% son productos de capitales, de intermedios. Justamente por esos productos que necesitan las cadenas productivas mexicanas para procesarla y después sea para venderlo en mercados internacionales o sea para satisfacer el mercado doméstico. Un ejemplo muy claro. En caso de capítulo 85, dentro del sistema alamónico de asignación y codificación de mercancías de importación, ¿no? Ese capítulo 85, ¿a qué incluye? Incluye los productos eléctricos y electrodomésticos. Anualmente, México necesita importar como 32, 34 mil millones de dólares. Esto representa como tercio de las importaciones chinas totales. De hecho, en ese capítulo, las importaciones chinas ocupan primer lugares en todos los países. China ocupa primer lugar. Eso es justamente lo que comentaba. Si en el corto plazo no se resolvería ese problema, entonces las cadenas productivas mexicanas sí van a sufrir. Claro. Sí, o sea, con la ratificación de TEMEC, se esperaría va a haber un repunte
o al menos mismo ritmo de crecimiento, ritmo de crecimiento de las exportaciones, pero sin esos productos intermediarios, sin esos productos de capitales, ¿cómo van a producir? Es gran preocupación que tenemos aquí. Mauricio. Sí, bueno, efectivamente los números pues, pueden ser muy fuertes, muy grandes. Algo que no estamos acostumbrados, hemos avanzado, sí, porque no podemos negar que con la H1N1 avanzamos en ciertos comportamientos como ciudadanos, como el gel, por ejemplo, que era algo elemental y que no lo hacíamos y que ahora ya fuimos educando a la ciudadanía para implementar estas medidas. Pero hay algunas otras que seguimos en la necesidad de no cambiarlas, ¿no? Como el hecho de que a una persona que se encuentre contagiada, que tenga temperatura, pues obviamente no se medique, no se automedique, porque eso agrava la situación, o en su caso tenga contagio con más personas. Entonces, habrá cuestiones que hay que reforzar en el carácter preventivo. Nuestro sistema de salud casi, ya se sabe, y muchos secretarios de salud lo han dicho, que la inversión, que la política pública tiene que ir en el carácter preventivo, pero en la práctica seguimos en el corregir cuestiones ya de padecimientos, pero no le echamos ganas a la parte de preventiva, ¿no? A la información. Yo creo que ahorita ya es tiempo para que hagamos una cadena bastante fuerte de información de qué es lo que se debe de hacer, que la ciudadanía esté informada de qué es lo que debe de hacer, que los establecimientos de restauranteros, que todos los establecimientos sepan qué debemos de hacer y cómo podríamos evitar a lo mejor ciertos comportamientos que puedan contaminar en su dimensión mayormente, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos empezar a trabajar, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad importante en los medios de comunicación, ¿eh? Claro. A instancias de solicitudes expresas o de advertencias o consejos de la autoridad, ¿no? Los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad de sensibilizar a la población de lo que va a llegar al país y de cómo tendríamos que reaccionar de manera lógica y civilizada, ¿no? ¿Cómo la ves, Enrique? Pues sí, yo creo que la ciudadanía puede hacer muchas cosas, pero si no se ve una política de Estado, difícilmente, ¿no? Cuando llegaron los estudiantes de China aquí a México, y lo que comentamos es que nadie nos revisó. O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, ellos debieron haber estado por lo menos 15 días, porque es lo que tarda en incubar la enfermedad. Debieron haber estado por decir cuarentena 15 días, ¿verdad? En estudio para ver si no traían algún virus, pero no los revisaron. O sea, y luego todavía hubo unas declaraciones de la Embajada de China agradeciendo a México que no tomara medidas duras. ¿No? O sea, oye, pero ¿cómo es eso? Al contrario. O sea, una política de Estado es justamente endurecer los controles en las zonas donde pudiera entrar el virus y empezar a ya prepararse, ¿no? Yo quisiera ver cuántos escáneres para medir la temperatura tiene el gobierno, porque en China tienen unos escáneres muy modernos que miden la temperatura de la población, si va en el metro, si va en un avión, si va en un tren, para ver si tiene temperatura, entonces puede ser un factor de riesgo. Claro, ¿no? O sea, China ya aprendió del SARS, ¿verdad? Que nosotros no se preparó, teníamos, ¿no? En México teníamos ese tipo de aparatos, claro. Incluso en el aeropuerto. Claro. Automáticos, ¿no? Incluso ya nada más pasabas por un arco y te detectaba. Incluso yo recuerdo que había una pyme mexicana que las hacía. Pero bueno, se nos olvidó la experiencia, qué curioso. Fíjate que más Permíteme una pausa, porque tengo una pausa y regresamos, porque a mí me parece que es importante hacer consideraciones y supongo por dónde vas a ir. Hacemos para que veas, hacemos una pausa y regresamos aquí a fondo. Bueno, ya encontraremos alguna forma de responder. Ahorita vamos con el tema de los cubrebocas. Entonces decías, Humberto, doctor. Sí, hombre, mira, fíjate que bajo la perspectiva que mencionaba Mauricio, es muy importante que seguimos en un sistema médico hospitalario. Carísimo. Vamos a resolver las situaciones una vez que se presentaron. Voy a resolver el diabético una vez que hay que cortarle la pierna. Voy a atender el infarto en lugar del trastorno cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estoy en un sistema de salud reactivo
que no es solución y que además es Carísimo. infinitamente caro. Carísimo. Sí. Cuando tú tienes una perspectiva de salud pública, tienes una perspectiva de prevención, entonces disminuye los costos significativamente y la calidad de vida de las personas mejora en forma importante. Y no lo digo por decirlo, lo vemos en... Eso es lo que hace la diferencia entre un primer mundo y nosotros, que no sé si estamos en qué nivel, ¿no? Oye, por cierto, ¿me puedo contagiar si recibo un paquete de China? No creo, porque yo creo que ya en el camino se fue contagiando a otra gente. Solo que te llegue, por ejemplo, directamente algún alimento, a lo mejor es probable que sí, ¿eh? Ahí sí es probable. Probable que sí. Pero de China está de chino. Ahora sí que está Pues en no chino. pasa, ¿no? No pasa. Pero si te van a regalar una lámpara o uno de esos monitos que hace, pues está complicado, ¿no? Bueno, Pero bueno, finalmente, si no tenemos una respuesta de atención primaria, donde hagamos acciones preventivas, como claramente decía Mauricio, insisto, donde realmente podamos tener esas políticas públicas por arriba de la incapacidad bueno, de quienes hoy nos están Oye, manejando pero un esos sistema. existen, los Sí, parámetros claro. de respuesta sí existen, o sea, están los documentos de cómo tienen que reaccionarse, están los parámetros de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Otra cosa es que se apliquen. Pero es que yo quiero que pensemos no en la Ciudad de México. Si pensamos en la Ciudad de México, estamos hablando de los hospitales de tercer nivel o segundo nivel que están de todos modos saturados Sí, sí, sí. Claro. y de todos modos conteniendo, ¿eh? Pero yo quiero que pensemos, si releemos el programa de egreso de la Federación, a finales de febrero, el secretario de Salud tiene que fondear los estados que de acuerdo a esa implementación tendrá que implementar los proyectos que se harán en Oaxaca, Chiapas, Guerrero como entidades, son 10 entidades federativas en donde se va a proyectar programas de mayor necesidad, porque va orientado a la mayor necesidad en salud. Pero si viene esta parte de contingencia, yo quiero que vayamos, digo, si tuviéramos la oportunidad todos juntos a visitar la Sierra de Oaxaca, a visitar la Sierra de Guerrero y que veamos las condiciones, porque aunque esté un documento y me diga el protocolo, sí, pero yo soy médico que no tengo nada de insumos, tengo un edificio y paredes, eso no es tener un sistema de salud adecuado, entonces, ni preventivo. Entonces, si aquí en la Ciudad de México nos damos un paseo, veremos que hay necesidades, mucho más en algunas entidades que no quiero ver que llegaran una contaminación y que ni un tapabocas pudiesen tener para poder contener. Entonces, esa parte sí realmente es preocupante. Doctor Liu, ¿cuál sería un área de oportunidad o áreas de oportunidad que tú ves en estas circunstancias? Mire, la oportunidad de negocios son bastantes, son muchos, variados, ¿no? Por ejemplo, mencionamos el producto de tapabocas. No requiere tecnología de otro mundo. No. No quiere tecnología de punta. Sin embargo, ante esta situación, ya aprendimos, ya vamos aprendiendo de hecho. Un producto tan sencillo a veces es crucial para salvar la vida. Entonces, es un buen negocio, es una buena oportunidad de negocio para fabricar tapabocas. No requiere cosas mayores. Bueno, primero. Segundo, las fábricas aquí, México que tiene, dentro de cadena de valores mundial, y en este momento, en varios sectores, depende de abastecimiento de China. Pero al mismo tiempo también existen alternativas. Por ejemplo, dentro de ese esquema de TPP-11, Malasia y Vietnam son miembros, México también. Entonces, ¿por qué no puede aprovechar esas oportunidades? Es decir, establecer, o sea, intensificar las relaciones comerciales con Malasia, por ejemplo. Intensificar las relaciones comerciales con Vietnam. Obviamente ese proceso no es de inmediato, se requiere más tiempo para construir nuevamente la nueva cadena de valores. Claro. En 30, perdón, pero tendrá que ser en 30 segundos. Humberto, área de oportunidad que más destacada que ves. Mira, áreas de oportunidad, por supuesto, decíamos desde políticas públicas que vale la pena instrumentar
y fehacientemente hacer cumplir. En segundo lugar, ya que estamos en a fondo, oportunidades de negocio. Considero, como decía el doctor Liu, que hay muchas oportunidades de negocio, pero sobre todo en cuanto a lo que corresponde a atención primaria. Ahí es donde tenemos la oportunidad. Hay formas, hay procedimientos que nosotros podríamos aprovechar para que esos momentos precisos en los que hay que resolver una situación necesaria se cumplan. Esa sería una oportunidad importantísima. Luego Enrique, en veríamos 30 segundos, si es posible. Pues medicamentos, ¿no? Yo creo que justamente un gran vacío que hay es que hay un desabasto de medicamentos. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para producir aquellas vacunas que no necesariamente para el coronavirus, pero sí para otras enfermedades que ya se conocen y evitar que la situación se vuelva más complicada, ¿no? Y Mauricio. Pues bueno, tomando en cuenta que tuviéramos una contingencia de esa naturaleza, que esperemos no, como en China, creo que ahí la ayuda, el recurso nacional no sería suficiente. Tendríamos que tener, como siempre ha pasado cuando hay una contingencia, entran los recursos internacionales, la OMS prevé ciertos fondos que tendrían que apoyar a los recursos nacionales para contener. En ese sentido, en la producción, por ejemplo, de tapabocas, necesitaría una inversión de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque precisamente el mercado internacional, los gobiernos internacionales tienen que ayudar en esta contingencia porque les perjudica también el hecho de que puedan contagiarse sus ciudadanos, ¿no? Y que esto, el mercado pierde todos con todos, no solamente un mercado nacional, ¿no? Bueno, habrá mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Un Gracias, placer, doctor. Eduardo. Muchas Eduardo, gracias, Enrique. gracias por la Gracias. Bueno, invitación. esa es una introducción a un asunto que esperemos no tengamos que tratar de emergencia en próximas semanas. Ya sabe que el asunto ya llegó, va a llegar, ya está en el continente americano y tarde o temprano tendremos el primer caso en México. Y bueno, pues hay que actuar con inteligencia y sobre todo el sector público tendrá que demostrar su capacidad de respuesta ante un problema de salud de esa naturaleza. Yo estaría ya comprando los tapabocas, ¿no? Ya estaría ahorita buscando los tapabocas en el mercado internacional. Muchas gracias, señores, por haber compartido sus conocimientos. Nuestro Gracias. público, nosotros le agradecemos de manera muy especial que esté con nosotros aquí a fondo. Muchas gracias y hasta la próxima.